Aquí vamos con la intrigante historia de un individuo notable del pasado, Wiwen de Qin. Tanto intencionalmente como no, sus esfuerzos alteraron el curso de la historia, dejando una marca indeleble que ni siquiera el tiempo pudo borrar. El rey Wiwen de Qin, también conocido como señor Wiwen de Qin o rey Wi de Qin, nombre de nacimiento Si, fue el gobernante del estado Qin de 338 a 311 a.C. durante el periodo de los reinos combatientes de la historia china, y probablemente un antepasado del emperador Qin Shi Huang. Fue el primer rey de Qin en llamarse a sí mismo rey y no duque. Nacido en el corazón de la tumultuosa era Zhou oriental, cuando las riendas del gobierno estaban menguando y la era de la fragmentación amanecía, Wiwen de Qin sufrió la peor parte de estas duras circunstancias, siendo testigo del caos y contribuyendo con su ácaro a coser el tejido desgarrado de la sociedad con su intelecto y valor. El príncipe Si era hijo del duque Shao, y sucedió a su padre como gobernante después la muerte de este último. Si, en su adolescencia, y siendo aún el príncipe heredero, cometió un delito y fue severamente castigado por ello. El gran ministro Shang Yan estaba implementando sus reformas autoritarias a las leyes de Qin e insistió con que el príncipe heredero debía ser castigado por el delito a pesar de su estatus real. El duque Shao aprobó el castigo draconiano y a los tutores de Si, el príncipe Qian, hermano mayor del duque Shao, y Gong Sunjia, les fue cortada la nariz por desatender sus deberes como educadores del príncipe heredero, mientras que Yin Si fue exiliado del palacio real. Se cree que Si albergó un resentimiento personal contra Shang Yan, y cuando llegó al trono como rey Wiwen, Si condenó a Shang Yan a muerte bajo el cargo de traición. Sin embargo, Wiwen mantuvo las reformas en el sistema de Qin que su padre y Shang Yan habían dejado. Wiwen de Qin vivió en un momento crítico de la larga historia de China, el período de los estados combatientes. Durante su vida, fue testigo de la caída de la dinastía Zhou y del ascenso de Qin Shi Huang, el primer gobernante único del imperio. Las contribuciones de Wiwen de Qin jugaron un papel importante en los años de formación de la dinastía Qin, una era que sentó las bases para el sistema imperial, y las prácticas administrativas que darían forma a la identidad de China durante los siglos venideros. Durante el reinado de Wiwen, Qin alcanzó un gran poder a base de su fuerza militar, e invadió constantemente a los estados vecinos como parte de su política expansionista. En el 316 a.C. conquistó los estados de Shu, y va al sur de la cuenca de Sichuan. Su estrategia era anexar y colonizar las tierras semicivilizadas del sur en vez de enfrentar a los estados del este que contaban con ejércitos poderosos. El estratega Su Qin, un estudiante de Guiguzi, logró persuadir a los otros 6 estados importantes para formar una alianza para hacer frente a Qin. Sin embargo, un compañero de estudios de Su Qin llamado Chan Yi se unió al servicio de Wiwen, y ayudó a Qin a romper la alianza sembrando discordia entre los 6 estados. Una parte integral de la influencia de Wiwen de Qin en la dinastía Qin fue su incomparable dominio de la diplomacia. Durante una época en la que la supervivencia del Estado estaba determinada por la destreza persuasiva de sus diplomáticos, Wiwen de Qin saltó a la fama, y siguió siendo un faro de sagacidad y erudición en medio del caos y la volatilidad. Más allá de su perspicacia diplomática, Wiwen de Qin era conocido por sus logros intelectuales. Sus perspicaces comentarios sobre los textos diplomáticos fundamentales de su época sirvieron de faro para los funcionarios de la corte de Qin que navegaban por las complejidades de las relaciones internacionales. Además, las actividades académicas de Wiwen de Qin no se limitaban únicamente a la diplomacia. Era un confuciano erudito, un taoísta dedicado y un legalista astuto. Cada filosofía influía en sus pensamientos, acciones y el curso de su amado estado, Qin. Sin embargo, la vida y los logros de Wiwen de Qin no fueron solo el resultado de su perspicacia intelectual, su familia jugó un papel igualmente esencial. Su linaje aristocrático le permitió acceder a los círculos políticos e intelectuales de élite de su tiempo, perfeccionando sus habilidades diplomáticas y ampliando sus horizontes intelectuales. La familia de Wiwen de Qin también proporcionó la infraestructura esencial para impartir y cultivar conocimientos. Bibliotecas, academias y tutores privados salpicaron la propiedad de la familia Qin, lo que permitió a Wiwen y sus parientes equiparse con el arsenal intelectual necesario para navegar por el turbulento panorama sociopolítico de su tiempo. Además, los vínculos familiares fueron cruciales en las iniciativas diplomáticas y políticas de Wiwen. Se fomentaron y solidificaron hábilmente alianzas matrimoniales, nombramientos estratégicos e incluso alianzas militares, salvaguardando los intereses y aumentando el poder de la familia Qin en medio de las turbias aguas de la dinámica estatal. Por lo tanto, fue la confluencia de la habilidad inherente de Wiwen de Qin, su educación aristocrática y su fe firme en el poder del aprendizaje lo que le permitió navegar las mareas del cambio, y consolidar su posición como figura crítica en el nacimiento y consolidación del imperio Qin. En el ámbito personal, la vida de Wiwen de Qin no estuvo exenta de penurias.
El precio que la construcción de dinastías exige de las vidas de aquellos entrelazados en su narrativa, vínculos familiares tenues, amistades fracturadas y dilemas morales. Por ejemplo, fue la lealtad inquebrantable de Wee al estado de Qin, incluso cuando significaba comprometer amistades ancestrales y convicciones morales, lo que le valió la reputación de leal por excelencia, un rasgo muy apreciado por los gobernantes de Qin. De manera similar, fueron los estrechos vínculos familiares de Wee de Qin con la reina madre los que le dieron un grado significativo de influencia dentro de la corte. Sin embargo, nunca aprovechó esta conexión para beneficio personal. En cambio, lo utilizó hábilmente para promover los intereses del Estado Qin, ganándose así la reputación de ser un estadista desinteresado. Sin embargo, esta asociación indeleble también contribuyó a su caída. Cuando sus rivales políticos acusaron a la reina madre de ser una influencia peligrosa para el joven emperador Wee de Qin estuvo inevitablemente implicada en el escándalo. Esto finalmente llevó a la desaparición de su legado, y a su exilio a la frontera lejana. La vida y la época de Wee de Qin nos enseñan lecciones esenciales sobre la naturaleza entrelazada de los destinos individuales y las fuerzas históricas. Su vida personal estuvo indisolublemente ligada a la evolución de la política de su época, dejando tras de sí un intrincado tapiz de acontecimientos intrincadamente entretejidos con sacrificio, lealtad y coraje. Sin embargo, en medio de persecuciones políticas y agitaciones sociales, Wee de Qin permaneció impávido. Incluso en el exilio, buscó consuelo y sabiduría en la filosofía taoísta, defendiendo a Wu Wei, el arte de la no interferencia, y el agua, el elemento sin carácter pero influyente, como sus principios personales. Así, a través del prisma de la vida de Wee de Qin y las narrativas que resume, se puede vislumbrar el gran alcance de la historia china una historia profundamente moldeada por la interacción de maniobras político-diplomáticas, triunfos intelectuales y locuras humanas. El mandato del rey Wee sobre Qin duró 27 años, y murió en 311 a.C. a la edad de 46 años. Fue sucedido por su hijo, el rey Wu de Qin, nacido de la reina Wee. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.